integrar a esta inferencia deductiva para un razonamiento analógico. Ahora, si es confiable o no lo que nos dicen, he visto, con lo que usted ha escuchado, le he escuchado de Blix Lozada, le he escuchado de Andrés, el otro es Joseph Esterman, y hay algunos elementos que son incongruentes, que no van con mi práctica ni de lectura, ni de mi vida social. Y por eso la critico y por eso pondero muchas veces a otros autores por encima de otros. Por ejemplo, ¿a cuáles nos recomendaría usted? Bueno, yo les recomendaría firmemente a un señor que es Andrés Burman, en su libro Descolonización Aymara, Ritualidad Política de 2010, quien ha hecho un trabajo, si bien es austriaco, sueco, que ha venido a estudiar 10 años, 10 años en Bolivia, se casó con una indígena y ha estado viviendo, pero ha hecho este método que yo le acabo de explicar. No es un método subjetivo que, por más lógico que sea o sabio que sea, ha tratado de interpretar nuestra realidad, sino ha escuchado a sus interlocutores válidos. Ha escuchado a Mautas Yatiris, a don Carlos, a don Valentín, don Carlos que ha sido uno de los precursores, que ha sido la mauta oficial de Evo Morales, y a otros que han, por lo menos unos 10 a casi 15 personas, y trata de reflejar sus propias experiencias. Y estas experiencias trata de sistematizarlas, pero conforme a lo que ellos mencionan, no conforme a un criterio que conforma metódicamente. Y posteriormente realiza una reflexión y una autocrítica, que tampoco le parece que hay incongruencias en lo que hablan ellos, pero eso es más producto del mestizaje después de haber despertado la independencia hace pocos años. Desde el 2006 ya empezamos a revalorizar esta cultura. Yo le aconsejo muy humildemente analizar esta obra, pero también no quedarse en esta obra. Lo que hay que hacer es irse pues a hablar, no irse a campo, ir a ir a ver a los indígenas, no. Ver una visión introspectiva de nosotros mismos, dejarnos de vernos como aquellos elementos eurocéntricos, filosóficos, sabios que podemos analizarlo todo y analizar nuestra propia cultura. El diario vivir, por ejemplo, el San Juan que acaba de pasar, agosto que viene con las mesas rituales, ese es el elemento central, aplicando la analogía de Mauricio Perelló, podemos elaborar una filosofía latinoamericana propia y auténtica. Claro, pero yo le voy a mostrar algunos problemas en esa concepción que usted ha representado aquí muy valientemente. Si nos fijamos en el autor que usted menciona, Anders Burman, aquí tenemos el mismo problema en el fondo que si analizamos la obra de Joseph Esterman. Es un extranjero, un sueco, que ha venido aquí, se ha casado con una indígena y ha conocido a un grupo familiar. Él no ha hecho una investigación tan amplia en recoger testimonios de muchas colectividades como lo ha hecho Joseph Esterman, sino que él ha confiado en el testimonio de su noble esposita y del grupo familiar. Y lamentablemente, según el sentido común, eso no es necesariamente una garantía absoluta de que sea el pensamiento indígena impoluto, no mezclado con otras tradiciones occidentales o algo así. O sea, el problema es muy similar al de Esterman, quien ha pasado también 10 o 15 años viviendo en comunidades aymaras de Bolivia y Perú. Entonces, aquí tenemos, por eso he usado esa palabra tan desagradable, tenemos el mismo problema de la confiabilidad o inconfiabilidad en la obra de un autor. Pero yo diría que nos podríamos regir por un llamado sentido común crítico. Si estos autores, más o menos todos, reconstruyen la misma filosofía cosmocéntrica, la misma intención suprema de armonía con la naturaleza,
todos los elementos de la filosofía andina que está contenido en las obras ya clásicas de Esterman, de Blitz Losada, etc., si más o menos son congruentes entre sí. Entonces nosotros, como no podemos investigar in situ cada uno de los detalles, podemos partir del punto de vista provisional y precario de que las grandes compilaciones de la filosofía andina son más o menos fidedignas, o sea, que dan fe de la cosmovisión que pueden tener esos grupos sociales. Y para la filosofía a veces basta esa idea de que una fidelidad a la teoría se deriva de que muchos tienen la misma opinión. O sea, la unanimidad de pareceres podría derivar en afirmar que existe una confiabilidad en esa teoría. Por lo menos nadie que yo sepa ha publicado un artículo o un libro que diga las compilaciones de Esterman y de Blitz Losada, o en el Perú de Annunziata, de Grillo, de todos ellos autores, son equivocadas, son falsas, son mentirosas, son prejuiciosas. Yo no conozco ninguna crítica de ese tipo. Entonces, lamentablemente, tenemos que salir siempre provisoria y precariamente, tenemos que salir adelante con la idea de que estos libros son una visión más o menos fidedigna de esa filosofía, por lo menos en términos, digamos, parciales, hasta que aparezca algo mejor. O sea, presintiendo que si no hay nada mejor, entonces podemos dar a estas compilaciones el carácter simplemente de que son más o menos confiables, y eso basta para una filosofía. Muchas gracias. Van a disculpar, ¿verdad?, que se transporte en un diálogo. Termino con esta exposición. Me gustaría, lejos de hacer abstracciones, generalizaciones que parecen englobarlos a todos en un solo cajón, ir a un ejemplo concreto. Y el ejemplo concreto en los cuales podemos nosotros aplicar la hermenéutica analógica, que es propio de un latinoamericano, que puede dar lugar a poder ya desde un sistema latinoamericano propugnar un sistema y que motive un análisis particular, y de ahí realizar una diferencia y lograr una racionalidad analógica. Esto es un carácter propositivo al que quiero llegar. El ejemplo en concreto, pues no hablamos de autores, hablemos solamente de las deidades de los dioses, de la filosofía andina, ¿cuáles son nuestros dioses? Parecería que la mayoría de la crítica señala de que estos dioses han sido, parece, un carácter de complementariedad entre la Pachamama y los Ajayus, los Yatiris, los innumerables deidades que tiene la filosofía andina. Pero ¿qué pasa con los dioses católicos que han incorporado, por ejemplo, a Jesús, parece que al diablo, a Santiago? Entonces nosotros, cuando vemos y analizamos, tratamos de cotejar, comparar, a realizar una especie de frónesis, de analogía. ¿Qué pasaba con las deidades propios de la filosofía andina? ¿Y por qué incorporan ahora? Parecía que fue un panteón abierto, como hablaba este señor Esterman. Hablaba de que parecía que incorporaban nomás a los dioses sin condicionamiento alguno. Pero nosotros nos iremos aplicando la analogía, nuestra realidad. ¿Cómo se incorpora al diablo a las deidades andinas? Se incorpora al diablo a través, siempre decimos, yo veo a mis ancestros, a mis abuelos, dicen, el tío del diablo. ¿Cómo incorporamos a Santiago, que vendría a ser el Señor Dios del Zayo, y también el Señor Dios del Zayo en España? El Tata Santiago. Estas incorporaciones no los hacen pues a diestra y siniestramente bajo ninguna condición. Todo lo contrario, hay una incorporación condicionada. Si aplicamos la hermenéutica analógica, decimos y comparamos, ¿por qué está aplicando acá y por qué no acá?
vemos que las deidades andinas han sido incorporadas condicionalmente, pero a través de vínculos, de familiaridad, de parentesco. Los adoptamos en la filosofía andina a estas deidades, pero no con un carácter arbitrario, sino que las tratamos de domesticar condicionalmente, las incorporamos a nuestras deidades y tratamos de reflejar eso con nuestro respeto, con nuestro campo de reciprocidad, con complementariedad, que es otro tema. Lo que estoy hablando ahorita es que la filosofía andina no hace pues esa dicotomía antagónica como lo hace la filosofía occidental. No, el diablo. No te tienes que juntar con el diablo porque te va a matar, te va a cobrar, te va a llevar al infierno, te va a cobrar algún día. No, la filosofía andina había sido diferente. La filosofía andina, todas son deidades a las cuales merecen respeto, a las cuales hay complementariedad, a las cuales hay dinamicidad, hay reciprocidad, y que te puede servir también del propio diablo, y que puede dar lugar a una finalidad. Esta hermenéutica analógica nos permite esa comparación para lograr este racionamiento deductivo a través de la inferencia, y que nos permite desustancializar aquello que parecía impenetrable, lo que Kant llamaba el neumann. Muchas gracias, queridos. Una sola observación, porque ya se acerca la mitad de la sesión. Yo diría que la idea del panteón abierto, que es una idea romana, no es tan diferente a los sistemas de incorporación de deidades que usted ha mencionado, porque ambas comparten dos principios. En primer lugar, el respeto, como usted ha mencionado, y la familiaridad. Cuando los romanos conquistaron una gran parte del mundo conocido, hasta esa época, ellos han incorporado, por ejemplo, deidades griegas masivamente. Les han dado nombres romanos, han cambiado algo, los elementos mitológicos, etc. Pero lo han hecho con respeto, o sea, nunca han denigrado a la religión griega o a la egipcia o a cualquier otra. Y luego porque había obviamente el segundo elemento, que es la familiaridad con las funciones de algunas deidades. O sea, lo que usted nos explica sobre la religión andina y su basamento filosófico, la fidelidad y la familiaridad, son elementos que yo calificaría de universales. Todas las religiones han tenido esa tendencia a la incorporación de nuevas deidades. El ejemplo más estudiado, estimado público, y que filosóficamente es muy interesante, es el catolicismo. O sea, la religión católica, que no es exactamente la religión que ha predicado Jesucristo en el Evangelio, es una religión también que ha tratado de adoptar, con todo respeto, al politeísmo greco-romano. En los evangelios ustedes no van a encontrar una sola palabra sobre la Santísima Trinidad, sobre el culto a santos y vírgenes, sobre la existencia de un sumo pontífice. La palabra obispo, por ejemplo, o arzobispo, cardenal, no aparece en los evangelios en ninguna parte. Y sin embargo, la religión católica, yo diría exitosamente, ha incorporado también todas estas funciones y santos, o sea, semidioses, los ha incorporado, porque había obviamente una familiaridad con ellos, con estas funciones, y al mismo tiempo se ha notado la necesidad de tener intercesores ante el Dios Supremo. O sea, el resultado final es en el fondo muy similar, es un resultado sincretista. Por eso me parece a mí que ese desprecio por el mestizaje en el fondo no tiene mucha razón de ser. Los católicos han adoptado desde las fechas, por ejemplo el 25 de diciembre, que es el nacimiento de Jesucristo, eran las Saturnales, la mayor fiesta pagana. Entonces el emperador Constantino I muy sabiamente ha dicho: la mayor fiesta pagana tiene que convertirse en la mayor fiesta cristiana, no cambiaremos ni las fechas.
Yo creo, estimado, y con esto quisiera cerrar la primera parte de esta sesión, yo creo, estimado público, que nosotros en el siglo XXI ya no podemos pretender una recuperación absolutamente limpia de elementos extraños de ninguna filosofía, ni religión, ni de ninguna obra humana. El planeta simplemente es muy pequeño y está intercomunicado entre sí y nosotros mismos. Cada momento usamos cosas que vienen de otras culturas como si fuesen absolutamente propias. O sea, lo hacemos también con una gran familiaridad. Por lo tanto, creo yo que en realidad el desarrollo del panteón andino no es muy diferente en su estructura a la evolución del panteón cristiano a comienzos de la Edad Media. Yo creo más bien que hay muchos paralelismos, los mismos que existen entre el pensamiento cristiano y el pensamiento andino. Porque el gran mérito de los cristianos ha sido no pelearse con la filosofía griega clásica, sino tratar de adaptarla a las necesidades propias. Si vemos, por ejemplo, las obras de Tertuliano, de los pensadores primitivos de la Iglesia cristiana y católica, por ejemplo, San Agustín, los primeros pensadores, todos tratan de hacer una síntesis con el pensamiento griego. ¿Por qué? Porque ya les era familiar. Les era familiar y les era funcional. Entonces yo creo simplemente que la filosofía andina es un ejemplo más de una tendencia muy humana y muy general hacia el sincretismo y hacia la adaptación y adopción de costumbres, ideas, bases filosóficas, elementos religiosos que provienen de otras culturas. Parece, me puedo equivocar muy fácilmente, que es uno de los elementos esenciales del ser humano, el apoderarse de lo que hacen nosotros. Si no hay una oposición, yo haría aquí la pequeña pausa. Por las dudas, estimado público, hoy es la última sesión. Los que quieran entregar un trabajo porque obviamente acuden hoy tan numerosos, en parte por ello, no es por interés en lo que yo pueda decir, que eso les es indiferente a la inmensa mayoría, etc. Sino el interés es obviamente tener una calificación, y por eso hoy tengo el gusto de que sea tan numerosa la audiencia.